Bueno, como se ve, no estoy más en Roma, ya no estoy acá. Estos currículums son así. No, muchísimas gracias. Antes de empezar el tema que me pidieron, me quiero sumar a las palabras de lo que hablaron y felicitarlos. Para nosotros, como obispos, y ahora también en nombre de Monseñor Aguer, que nos acompañó otra vez, y de Monseñor Baisi, estamos muy contentos y alguien decía, ¿no? Como decía recién, la iglesia no hace nada, esta es la iglesia, son ustedes, somos todos, ¿no? Y que surja de los laicos comprometidos, de laicos de distintas áreas, de lo social, de lo político, de lo sindical, es fantástico, realmente es una bendición y ojalá se multiplicara esto, ¿no es cierto? Esta es la iglesia que mira al Papa Francisco, a la que nos invita, que tiene que ser plural. Recién decía Mario, bueno, esto no es político, no es partidario. Es lo que nos pasó a todos. Ustedes hablan del bien común y dicen que es político. Hablamos nosotros del bien común y la iglesia se mete en política. Y el bien común es el bien, es el bueno, es Dios entre nosotros que ha hecho esta creación para todos nosotros y obviamente la vemos de distintos ángulos, ¿no es cierto? Como decía también Mario, desde lo filosófico, lo político, lo económico, lo social, lo teológico, lo pastoral, en fin, de todas las áreas. Pero para no extendernos y aprovechar la tarde y poder hacer el taller como debe ser, yo voy un poquito al grano, charlando otro día con los amigos, decíamos con esto de la cultura del encuentro que tiene a la base el tema del diálogo. Y ustedes saben que el capítulo 5 de Laudato Si, el Papa lo dedica exclusivamente al tema del diálogo. Todo un capítulo largo donde va a hablar del diálogo, el diálogo sobre el ambiente en la política internacional, el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales, el diálogo como debate sincero y honesto para la transparencia, dice el Papa, la transparencia de los procesos de toma de decisionales, diálogo de política y economía hacia la plenitud del hombre. Cuando él va a hablar de la ecología integral, él pone a la base de la verdadera ecología el ser viviente más importante, que es el hombre. Y ustedes saben que en el magisterio de la Iglesia la palabra hombre es la genérica de varón y mujer. Ustedes se acuerdan la Biblia cómo define al hombre. Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, ¿no es cierto? Esto lo aclaro porque a veces con el tema de género, ahora cada vez que decimos hombre nos alarma, pero cuando decimos hombre nos incluimos todos, todo el género humano, ¿no es cierto? Y con todo lo que hay en el medio, sin hacer ningún juicio de valor. Pero esto es importante porque a veces en los documentos de la Iglesia, al hablar del hombre, no se está hablando del varón, se habla de todo lo creado. Dios creó al ser humano, varón y mujer y todo lo que queda en el medio. Entonces el diálogo de la política de la plenitud humana y finalmente el diálogo de las religiones y con las ciencias, ¿no? Así está estructurado este quinto capítulo de Laudato Si, que es un poco una especie de fuelle o de bisagra en toda la encíclica para integrar los distintos aspectos muy complejos que tiene esto. Hay uno de los números breves en este capítulo, justamente, que es donde el Papa dice: la Iglesia sabe muy bien lo complejo que es este tema y no propone una solución sobre esta línea verde o no verde. El Papa enseguida se encargó de aclarar que no le llamamos la encíclica verde porque no es verde, ¿no es cierto? Es sobre la creación, sino que cuál es la línea ecológica que hay que tomar, cuál es la política internacional, nacional, qué hay que hacer con la minería, qué hay que hacer. Eso no es un tema que el Papa pueda definirlo. Le toca a ustedes, le toca a los técnicos, a los científicos. Lo que sí propone el Papa es el diálogo. El diálogo entre todo esto para el bien común, para que la casa de todos esté cuidada, ¿no? Ahora vamos a detenernos un minuto cuando habla sobre el agua. ¿Qué dice sobre el agua? Miren, discutan lo que quieran del agua, cuánto cuesta, cómo hay que purificarse, pero una cosa no se puede discutir, que todo ser humano tiene que tener acceso al agua, punto. Arréglense, vean cómo lo hacen, ¿no es cierto? Pero no podemos discutir sobre el agua como no podemos discutir sobre el aire, ¿no? ¿Se acuerdan que en esta encíclica el Papa habla del medio ambiente como parte del bien común, ¿sí? Como
como un bien, ¿no? Y dice, a ver, el medio ambiente, la pureza del aire, ¿qué lo va a regular el mercado? ¿Lo va a regular una ley nacional? ¿Quién lo va a regular? Eso es un bien de toda la naturaleza. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo, con el privado que haga bien las cosas y con el Estado que controle que hagan bien las cosas. Sea del Estado, sea del privado, es otro tema de discusión. Pero lo que no se puede discutir es que el clima, el ambiente, el agua, el aire, no se pueden tocar, ¿no es cierto? Porque nos pertenecen a todos, es un bien común. Y charlamos también el otro día, yo quería hacer como una aclaración o puesta de base para el debate posterior y saber distinguir entre el diálogo y la dialéctica, ¿no? Porque muchas veces hablamos, bueno, estamos en democracia, es la época del diálogo. Y a veces nos encontramos que más que diálogo es dialéctica, ¿no es cierto? Es como en Infama o en Intocables o el otro que se llama el Intratables o lo que sea, que no se dialoga, se grita, se pelea, ¿no? O el otro día de nuevo Moreno, vení estúpido, idiota, que trompeo. Eso no es diálogo, eso no es diálogo. Tendrá la razón, lo que quiera, pero ¿no se escucha bien? No. ¿Se escucha? Ahora entonces, ¿cuál sería la diferencia del diálogo y la dialéctica? El diálogo es esa plática, diálogos, o sea, compartimos el logos, la palabra, entre dos o más personas, y que alternativamente manifestamos lo que pensamos, lo que creemos, lo que elaboramos, las ideas, los afectos, ¿no? Y lo compartimos. Y tratamos de buscar en ese diálogo una avenencia, venir al encuentro, la cultura del encuentro. ¿En qué nos encontramos? ¿No? Si ustedes son platenses, si nos sentamos uno de estudiantes y uno de gimnasia, y vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Pero si logramos dialogar sobre el fútbol, o logramos dialogar sobre el deporte en sí mismo, o sea la escuela de deporte, o los chicos que vienen las inferiores, y vamos a tener muchos puntos de encuentro, ¿no es cierto? No vamos a hablar de estadio, ni vamos a hablar de otra cosa, pero de eso sí. Entonces, el diálogo tiene también ese arte de vos escucharme lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo he elaborado, mi visión en concreto sobre lo nuestro, mi visión del Estado, mi visión de las políticas, de las cosas, y ver cómo podemos encontrarnos, ¿no? En cambio, la dialéctica es un poco ya más filosóficas y a veces son métodos de razonamiento, formas de presentar algunas ideas o principios o valores, o de confrontar opiniones, ¿no? Para no entrar después en la dialéctica materialista, histórica, marxista, etc., donde claramente era un método donde la confrontación, la lucha de unos contra otros, nos hacía pasar a una etapa superior, a una síntesis o a un poder superior que definía, ¿no? Engels y todo lo demás. No entramos mucho en eso, nos diría mucho del tema, pero es bueno que cuando nosotros nos ponemos a charlar y cuando nos decimos queremos tener la cultura del encuentro, Francisco también en Laudato Si habla de la grieta, pero no de la Argentina, de la mundial, ¿no es cierto? Pero sobre todo lo que habla es de la cultura del encuentro. ¿Por qué nos hemos desencontrado? ¿O dónde estamos? Porque también la palabra encuentro es lindo en el sentido comunitario. Fíjense que también acá hay una palabra que ustedes nombraron y a mí me gustó escucharla, porque desde el magisterio de la Iglesia nosotros de lo que hablamos es de la comunidad, de lo comunitario, de lo común, la casa común, y no de lo colectivo, que es los términos más políticos de algunas ideologías que hablan del colectivo, tal cosa, y como el colectivo. Vos para ser colectivo te subís al lado del otro, lo único que te une es que van para el mismo lado, más o menos. Pero vos te bajás a un lado y si puedes empujarlo para agarrar el asiento, lo empujás. No te une ningún proyecto de vida. Es un camino, una zona de interés, ¿no es cierto? Para nosotros, desde la comunidad cristiana, el tema es la comunidad, lo comunitario, lo común, lo que nos pertenece a todos, ¿no es cierto? Y no tanto lo colectivo. Por eso, yo les decía, en el inicio de este capítulo quinto,
allí en el 1963 el Papa nos dice, miren, tenemos que delinear los grandes caminos del diálogo, que nos ayuden a salir de la espiral de la autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo, ¿no? El Papa lo critica mucho cuando habla de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y ahora en el viaje a Cracovia a formar la juventud de nuevo volvió a hablar de este tema, aclarando, no es una guerra de religiones, sino que hay grupos religiosos que bajo ese criterio están haciendo terrorismo, ¿no es cierto? De una forma salvaje, porque entrar con un hacha a un subte y empezar a los hachazos con los que van en el vagón del subte, más bestia que así, es una cosa animalesca, ¿no es cierto? Pero imagínense si el Papa, jefe de una religión, dijera es una guerra de religiones, bueno, ahí sí que se desataba la guerra de verdad, ¿no es cierto? Plenamente. Pero creo que esto es muy interesante de ver, el Papa habla de esta espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Y automáticamente entonces empieza a hablar de este diálogo en la política internacional, ¿no? Dice, ha sido afirmada la tendencia de concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa, la casa de todos, ¿no? Y yo creo que esta es una propuesta muy interesante, ¿no? El planeta como patria y la humanidad como pueblo, ¿no es cierto? ¿Dónde habita este pueblo que tiene esta patria común, esta tierra común? En la casa común, en la casa de todos. Y entonces, obviamente, en la casa habrá diferentes habitaciones y diferentes espacios, pero nos pertenecen a todos. Y como pasa en la familia, la madre o el padre acepta que en la pieza del cuarto del adolescente tiene los pósters ahí colgados y lo pinta de violeta con luces fucsias y no sé qué, ¿cierto? Y en el comedor diario a la mamá le gusta poner las florcitas con las plantitas para hacer alguna tarea de una rica merienda. En fin, tendrá distintas formas y distintas finalidades, pero, sigue el Papa en este número 164, hay que pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Entonces fíjense qué interesante que yo cuando me siento a dialogar sobre esto, no es solamente para fijar una política ecológica de tal o cual perspectiva, sino cuál es tu proyecto y cuál es el mío, cuál es el nuestro. Sobre esto tenemos el gran desafío de hacer un proyecto común. Por eso dice, siempre sigue Francisco, es indispensable un consenso mundial. Agarrate la cabina, ¿no? No hacemos un consenso entre grupos sociales de una misma ciudad, ¿no? Esto nos está hablando de una actitud interior. Nada de esto va a funcionar si yo no vivo un cambio interior, donde lo más importante para mí pase a ser lo común, lo que nos pertenece a todos, donde lo más importante para mí tenga que ser el concepto de compartir. Porque yo sé que hacer lo que yo quiera es imposible. Poner mi idea no va a poder funcionar, ¿no? No podemos, si no es mi idea, tiro bombas. No, tenemos que encontrarnos. Y imagínate en este campo del medio ambiente hablar de un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una agricultura sostenible, diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de recursos forestales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, dice la comunidad internacional, no se logran acuerdos suficientes sobre la responsabilidad de quienes deben soportar los costos de la transición energética. Ahora que estamos hablando de las cuentas de la luz, del gas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, esa es nuestra batallita en Argentina. Y no entremos a discutir por qué, si como tiene razón, si está bien hecho, mal hecho, si fue culpa de fulano, ya hace 10 años, no entremos en eso. La cuestión
alternativa energética no tenemos. No tenemos ni las tradicionales, porque no nos alcanza el gas, ¿no? Imagínense pensar en algunos proyectos de otro tipo. A mí lo que me inspira esto es pongamos la mirada allí, arreglemos el bolonqui de ahora, ¿no? Pero sobre todo pensemos en el 2050, porque si no, en el 2017, 2018, 2019 vamos a seguir peleando con la boleta y no vamos a tener alternativas energéticas. ¿Y quién tiene que pagar el costo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la política empresarial y estatal sobre esto? Porque es verdad que muchos privados han hecho desastres, pero ha habido otras empresas de energía que han sido totales por décadas y tampoco hemos tenido alternativas. O sea, acá no se trata de decir quién es bueno y quién es malo, sino el proyecto común. Hacer una instancia superadora y verdaderamente, y lo dice el Papa un poquito más adelante, ¿no? En este sentido se puede decir que mientras la humanidad del periodo postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, no se olvide que al inicio de la encíclica tenemos la teoría que durante 20 siglos la humanidad se fue desarrollando sin problemas ecológicos mayores. En el siglo XX, 19-20, donde tenemos más desarrollo, donde nos consideramos más progresistas, donde hemos obtenido los mejores recursos, medicina, el ADN, in vitro, todo lo que quieran, en 20 o 50 años hemos destruido la ecología y el medio ambiente. Entonces, así como el periodo postindustrial quizás sea recordado como la más irresponsable de la historia, es de esperar, y aquí viene el desafío para nosotros, que la humanidad del comienzo del siglo XXI, nosotros, pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Y fíjense acá, aparece otro concepto muy rico en la doctrina social de la Iglesia, que es la responsabilidad. En el magisterio de la Iglesia hay dos palabras que van unidas como la uña y el dedo: libertad, responsable. La libertad es tan importante en el proyecto evangélico, la verdad los hará libres, he venido a traer la salvación al mundo de Jesús. Es tan importante la libertad que tiene nombre y apellido: libertad responsable. Déjenme citar a San Agustín, como Agustín, así me quedo contento, ¿no? San Agustín decía, la libertad, sin pocas palabras, no es hacer lo que me da la gana. La libertad es ser lo que debo ser porque me da la gana. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que me da la gana es un libertinaje, es la libertad del chiquilín. Claro, sí, parto la puerta, rompo todo, no tiene, es inconducente, eso no es libertad, es una especie de libertinaje. En cambio, el acto libre es esto: venir un sábado a la tarde a comprometerme por el bien común. ¿Yo qué debo ser? Debo ser un ciudadano, en el caso nuestro, muchos de nosotros, un cristiano, comprometido con un evangelio, comprometido con una nación, y ese es mi deber ser. ¿Y por qué haces eso? Porque me da la gana. Primero se me ha ido a quedar todo el mundo a la siesta el sábado, a la tarde seguramente, ¿no? Pero he hecho una opción libre y responsable. Bien, en el número 169, sobre este tema del diálogo y de los avances, ha hecho un análisis de las principales conferencias internacionales de medio ambiente. Termina el número 169 diciendo: Dios, por el avance positivo en las discusiones actuales, los creyentes no podemos dejar de pedirle a Dios por el avance positivo en las discusiones actuales, de manera que las generaciones futuras no sufran las consecuencias de imprudentes retardos. Ojo que a veces las mismas organizaciones internacionales, muchos tratados políticos, retrasan las cosas, retrasan las soluciones. Nos reunimos pero no lo firmamos, lo firmamos pero no lo reglamentamos, lo reglamentamos pero tal grupo partidario no lo aprueba, hay que negociar por otra cosa. Todo lícito, estamos en la democracia, pero
no nos podemos, lógicas, no afecten al bien común. ¿No? Yo creo que este es el espíritu de ustedes, un poco lo que decía Mario al iniciar hoy, que más allá de cómo podamos pensar, lo que queremos es encontrarnos y hacer un debate honesto y transparente para poder cuidar el bien común, ¿no? Y que ningún otro elemento bloquee, dificulte la inserción, la participación, ¿no es cierto? Bueno, yo ya consumí mi tiempo.